Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, jueves. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Estamos tratando de poder determinar los factores R. ¿Qué son los factores R? Son los factores de reducción de la respuesta. Son los factores que nos van a permitir poder llevar nuestra solución de un sistema de un grado de libertad elástico a un sistema de un grado de libertad inelástico. Es decir, nos permite relacionar de un análisis elástico a un análisis en lo cual nosotros vamos a tener cierta disipación de energía, dado que tenemos cierta capacidad de ductilidad. ¿Ya? Entonces, la idea detrás de esto es poder encontrar estos valores R. ¿Ya? Y habíamos visto que habían varias formas de encontrar los factores R. Una lo habíamos visto a través de lo que había propuesto Newmark, Hausner y Bloom, en el que a partir del espectro de respuesta elástico transforman y encuentran el espectro de respuesta inelástico de aceleraciones, dividiéndolo por el factor R. Entonces, lo que nos permite encontrar a través de esto, que es lo importante, voy a donde está la definición del valor R, que lo habíamos visto hace un par de clases atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Que corresponde a la máxima reducción en resistencia que se le puede aplicar al espectro de respuesta lineal y que es consistente con la limitación de ductilidad para desplazamiento que es predeterminada por la estructura en el diseño. Entonces, ¿cuál es lo importante y la base en el diseño sísmico de este factor R? Que nosotros usamos diariamente para todos los edificios que ustedes que van a diseñar y que se están diseñando actualmente en Chile, ocupan este factor R. Que lo que nos dice es del análisis modal espectral elástico, con las propiedades elásticas que se hacen de los materiales de nuestro modelo, nosotros vamos a tomar ese análisis modal espectral con el espectro de respuesta de aceleraciones de la demanda que indica la norma para Chile, y a partir de eso encontramos las respuestas de esfuerzo sobre nuestras estructuras, y ahora nosotros podemos reducir esos esfuerzos por este valor R, dependiendo del sistema estructural que nosotros hagamos, y usar esos valores reducidos para su diseño. ¿Esto qué significa? Que lo que nosotros estamos haciendo es que de nuestro análisis elástico, en realidad vamos a diseñar, que es el Q de diseño, que es lo que aparece acá, a este valor de diseño. Entonces, cuando ustedes se acuerdan en hormigón armado o en estructuras de acero, ustedes partían con cuáles eran los estados de carga, peso propio, carga muerta, sismo dentro de la estructura, y esta carga de sismo que nosotros estamos usando dentro del sistema, ¿verdad? Es la que del modelo elástico, nuestro esfuerzo ya está reducido por este R. Y esa es la carga de diseño sísmico que nosotros vamos a usar. Y obviamente, como nosotros tenemos factores de carga y de resistencia, hay una sobrecarga, ¿ya? Porque nosotros reducimos la capacidad y amplificamos los esfuerzos. Entonces hay un factor de amplificación y unos factores de reducción en nuestro diseño, lo que producen es que haya una sobreresistencia en nuestro diseño. Es decir, nosotros diseñamos para este, pero en realidad resiste un poco más, que es donde empieza a haber fluencia. ¿Ya? Entonces, en esto se basa, y lo que nosotros estamos tratando de encontrar es cuánto es este valor R. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta acerca de esto? No, por los momentos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo último que vimos, que era lo que había propuesto Hausner, Bloom y Newmark, es que nosotros podíamos encontrar este factor R dependiendo si estábamos en periodos largos, intermedios o periodos cortos. Y esto se reducía simplemente a que nosotros tomábamos el espectro de respuesta elástico y lo reducíamos y encontrábamos el espectro de aceleraciones inelástico y el espectro de aceleraciones de desplazamiento inelástico. Porque nosotros sabemos que al reducimos los esfuerzos, ¿verdad? Pero el desplazamiento, porque entra en ductilidad, es un poco más largo y por eso se separan. Estos dos son distintos, lo que es el espectro de respuesta inelástico y el espectro de respuesta de desplazamiento inelástico.
¿ya? No se satisface que en uno solo nosotros podemos relacionar uno con respecto al otro. Y después de eso empezamos a trabajar en otra parte de nuestro análisis. ¿Qué parte era? Vamos a ver cómo hacer esto en vez de usar lo que era propuesto por Newmark, Hausner y Bloom, y vamos a calcularlo numéricamente. Y para eso teníamos que trabajar en varias cosas. Entonces voy a cambiar un segundo esto. Creo que se me había apagado la cámara. Entonces, ¿en qué es lo que empezamos a ver? Empezamos a analizar cómo teníamos que hacer nuestra respuesta de un oscilador de un grado de libertad no lineal. Y para eso partíamos con nuestra ecuación. Que planteamos ahí, que lo que hace es referenciar nuestro oscilador, ¿verdad? De un grado de libertad. Y lo que nosotros asumíamos es que teníamos una cierta resistencia en el tiempo cuando nuestro oscilador empezaba a desplazarse. ¿Ya? Voy a admitir, estoy cambiando un poco lo que hicimos en la clase anterior, que era escribir todo. No salió muy fluido, por lo tanto, probando, vamos a ver esta opción en el cual vamos a ir llenando ciertas cosas dentro del texto para hacerlo un poquito más dinámico y que se entienda de mejor forma lo que queremos hacer acá. ¿Ya? Entonces, nosotros teníamos nuestra ecuación de movimiento, masa por aceleración, más amortiguamiento por velocidad, más la rigidez, que es el término que aparece acá, ¿verdad? Es el término Q que tenemos acá, ¿verdad? Igual a la masa por la aceleración. Esto parte porque nuestra ecuación inicial, la que estábamos viendo acá, es simplemente la masa por la aceleración relativa más la aceleración del suelo, ¿verdad? Porque esto era nuestra fuerza inercial que tiene en complejo todo, y aquí me falta un menos. ¿Ya? Vamos a anotarlo en rojo. Un negativo más la fuerza de amortiguamiento, que era nuestra damping, y seguimos teniendo nuestra fuerza resistente, que en este caso le vamos a definir como Q, que es el corte basal. Y aquí lo que tenemos es equilibrio dinámico en nuestro sistema. ¿Ya? Se sigue cumpliendo el equilibrio dinámico. Déjenme un segundo. La pantalla me quedó chica con las cosas. Tengo el chat por si tienen consultas. Ahí sí. Perfecto. Entonces, tenemos nuestra ecuación y lo que hacíamos era, esto ya lo vimos la clase anterior,
lo que hacíamos era simplemente primero dividimos por la masa, dividido por la masa, en cada uno de esos términos. Aquí teníamos que el C partido por M es igual a 2 beta omega n, con beta la razón de amortiguamiento, partido por la masa, y aquí se eliminaba, y después simplemente volvíamos a dividir ahora nuestra ecuación por fluencia, y que estamos pensando acá, que tenemos un oscilador en nuestra respuesta. Nos salió muy bueno el pulso, ¿verdad? Y tenemos un valor de fluencia FI, o que podemos decir Q sub I. Ser consistente con la nomenclatura que usamos, Q sub I y Q sub I, dentro de nuestro sistema. ¿Ya? Entonces nosotros definíamos el punto donde empieza a fluir nuestro sistema, y con eso podemos definir ductilidad simplemente como el desplazamiento, que lo voy a definir acá arriba también, para que esté claro. UDT. Y teníamos nuestra ductilidad, mu, es igual a el desplazamiento partido por el desplazamiento de fluencia. Si derivamos con respecto al tiempo, tenemos mu punto, la variación en el tiempo de la ductilidad, y la aceleración, que es la segunda derivada en el tiempo de nuestra ductilidad. Simplemente por convención, para saber qué es lo que estamos encontrando y poder representarlo en nuestra ecuación. Entonces lo que tenemos finalmente era nuestra ecuación de movimiento, la ecuación representada en función de la ductilidad. Pero todavía nos quedan algunos términos que no están en adimensional, que eran por lo menos esta componente de acá y nuestra aceleración. Por lo tanto, todavía depende de las unidades, que serían unidades de aceleración para la aceleración y unidades de desplazamiento para la ductilidad. Por lo tanto, no estamos completamente en adimensionales y podemos trabajar para generar algo con respecto a esto, ¿ya? ¿Y qué era lo que hacíamos? Simplemente podemos reescribir que Q sub I es Q sub I en K, y esto viene de la ecuación que tenemos acá. Acuérdense que esto es rigidez, y yo sé que la rigidez la puedo encontrar Q sub I partido por U sub I. Por lo tanto, simplemente puedo dar vuelta a eso y me queda U sub I es Q sub I partido por K, y K es simplemente también sabemos que omega n al cuadrado es igual a K partido por la masa, lo que implica K es igual a la masa por la frecuencia natural al cuadrado. ¿Qué frecuencia natural? La del oscilador durante la fase elástica, ¿ya? Acuérdense que esto después podemos tener un cambio en la fluencia en los ciclos de carga y descarga. ¿Alguna duda hasta acá? Simplemente estamos recordando lo que vimos en la clase anterior. No, hasta ahora nada, me ves un repaso, como te dijo, de la clase. Perfecto. Si quieren que vaya más rápido, también me avisan y podemos avanzar un poco más rápido. Entonces, finalmente, podemos reemplazar esto en nuestra ecuación. Entonces, reemplazando asterisco en nuestra ecuación, cuadradito, nos queda simplemente las masas se van, se pueden eliminar, ¿verdad? Y
nos queda Q sub T partido por Q sub I, en este caso, y en este lado nos queda omega n partido por la masa, con lo cual podemos ahora acá agregar un término en esta porción y decir multiplico por G y divido por G, que nos permite esto, dejar la aceleración en términos adimensionales, en fracciones de G, y nos queda acá este valor eta, que nos da, es una razón del porcentaje del peso. ¿Qué porcentaje del peso se está usando para el diseño? ¿Ya? Entonces ocupo un 10% para diseñar mi estructura, que es el valor de fluencia, ocupo un 5%, ocupo un 20%, y vamos a ver que los valores ocupados típicamente son bajos, es decir, un 5, un 6, un 3% del corte, ¿ya? Entonces, finalmente, podemos reescribir nuestra ecuación y que nos queda acá 1 partido en eta, con eta la proporción de peso usado para la resistencia a fluencia de nuestro oscilador de un grado de libertad en función del sistema. Y tenemos este ρ, que es simplemente una dimensional que va entre -1 y 1 y nos dice si está fluyendo o no está fluyendo nuestro oscilador de un grado de libertad. ¿Ya? Uno de los términos importantes es el que tenemos acá, que ya habíamos conversado, que es el porcentaje de peso. Y finalmente, con esto nos queda nuestra ecuación de movimiento expresada en términos de la ductilidad mu, ¿verdad? Y que podemos resolver numéricamente. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que encontramos directamente cuál es la ductilidad de nuestro sistema. Esto simplemente lo hacemos para entender qué es lo que está pasando y porque podemos hacerlo en fracciones del porcentaje del peso de la estructura. Después vamos a ver que vamos a resolver en la ecuación de movimiento exacta. Vamos a resolver esto. Entonces con esto podemos definir una serie de parámetros, beta, omega y eta, para cada uno de nuestros osciladores, ¿verdad? Y podemos, considerando un registro de terremoto, al cual lo hacemos pasar por nuestro oscilador de un grado de libertad no lineal, vamos a encontrar definiendo, y esta es la gracia de esto, voy a dejar fijo el eta, ¿verdad? Y voy a ir variando el omega n. Igual que hacíamos el espectro de aceleraciones, vamos a hacer esto, en el cual en vez de tener solo para un mismo beta, vamos a definir para un mismo beta y para un mismo eta, ¿ya? Un mismo porcentaje de peso y un mismo porcentaje de razón de amortiguamiento. Y con esto, nosotros vamos variando omega n y encontramos la respuesta para ese registro para cada uno de esos osciladores o set de parámetros de osciladores. Entonces, como ven acá, lo importante es que tenemos beta constante y eta constante. Y encontramos para cada periodo, ¿verdad? Esto es pasar el oscilador de un grado de libertad, nuestro registro sísmico. Y lo que hacemos es, para cada una de las frecuencias naturales que puede tener, este oscilador nos da un punto en específico en esta proporción, en este punto. ¿Ya? Y así vamos variando. ¿Cuáles son las abscisas acá? Tenemos los ejes, perdón. Tenemos el eje mu, que nos dice la utilidad que requiere ese oscilador o la que fue solicitada para ese registro con ese nivel de diseño. Es decir, yo en esto estoy diciendo que mi oscilador está siendo diseñado, si yo viera esto, desplazamiento versus fuerza de diseño, que este es el Q,
lo que yo estoy analizando acá es, tengo la respuesta de mi, esta sería la respuesta elástica, y yo lo que estoy diciendo es, para no confundir, tenemos Q partido por W. ¿Ya? Y esto ahí lo podemos relacionar al eta que queremos. Entonces yo estoy definiendo esto a un cierto valor, que esto fluye en un cierto punto, ¿verdad? Entonces para este valor de diseño de corte, que es donde va a empezar a fluir nuestra estructura, para distintos rangos de periodo. Esto quiere decir para, estoy viendo, distintas curvas. Pero que todas fluyen al mismo valor. ¿Ya? Entonces estamos viendo distintos periodos, porque están distintas pendientes, nos van a dar distintas rigideces, y con distintas rigideces vamos a tener distintos periodos para nuestra estructura. Pero todas fluyen en el mismo nivel de eta, que es una razón entre el peso, el porcentaje, entre el valor de fluencia, el corte, y el peso de la estructura. ¿Queda claro esto? Esto es súper importante para poder después hacer nuestro análisis en tiempo. Y después, si yo repito este proceso para distintos valores de eta, es decir, de razones entre fluencia y peso, que tenga, podría ser un 10%, que sería 0,1, 0,2, 0,3, un 30% del peso, un 20% del peso, un 40% del peso, un 1% del peso, ¿verdad? Voy a tener distintas curvas, y después yo puedo transferir esto no solo verificando en el espectro de ductilidad con resistencia constante, este eta constante, o puedo ver espectros de ductilidad constante. Entonces, para un rango de ductilidad, ahora yo voy a encontrar para cada uno de los periodos, voy a encontrar un punto en mi ¿verdad? Y así sucesivamente, y puedo construir mi espectro de ductilidad constante. Y este espectro de ductilidad constante, que nos dice cuál es la resistencia de diseño que tiene que tener para que el oscilador de un grado de libertad sea demandado con una ductilidad máximo de mu sub i. Eso es lo único que estamos diciendo acá. Y a partir de esto, lo que nosotros tenemos es para distintos valores de mu sub i, es decir, para distintas curvas que hagamos acá. No es muy bonito el color amarillo, pero podemos tener varios rangos, y para cada uno de estos vamos a ir buscando para distintos periodos y vamos a ir construyendo curvas adicionales, ¿ya? Entonces, con estas curvas nosotros podemos generar estas
curvas de espectro de ductilidad uniforme. Y ahora yo puedo calcular para cada una de estas de espectro de ductilidad, decir para un periodo dado, cuál es el R que se produce acá, que sería cuál es la razón, ¿verdad? ¿Cuál es la razón entre, o cuánto es lo que yo puedo reducir mi espectro de respuesta lineal de forma tal de que el oscilador va a ser solicitado a una ductilidad, ejemplo, igual a 3 o igual a 5. Entonces yo puedo hacer para distintos puntos, puedo ver el R. Ahora, este sería, en este caso, aquí lo que estaríamos viendo es un R para tener un mu igual a 5. Y lo que me da es el eta para una ductilidad igual a 5, a 1, perdón, dividido por el eta para una ductilidad igual a 5. En este caso, en el otro, lo que estamos viendo es el R mu igual a 3. En este caso sería el eta para mu igual a 1, que es el elástico, partido por el eta para mu igual a 3. ¿Ya? ¿Por qué podemos hacer esto y relacionar esto con respecto al espectro de respuesta elástico? Simplemente vemos acá. Nosotros sabemos que el Q elástico va a ser el diseño de la masa por la aceleración máxima del espectro elástico. En ese caso, el de fluencia, podríamos definirlo como la masa por el espectro de aceleraciones inelástico, ¿verdad? Y después simplemente dividimos por omega el peso, perdón, por W, el peso, que es M por G, y lo que nos queda es simplemente el SA inelástico, lo podemos representar simplemente como nu por G, que es la razón de peso que se está generando por el G, y me queda, que sería la aceleración con el cual yo estoy diseñando esto, y podemos encontrar simplemente que eta es igual a la espectro de aceleraciones inelástico partido por la gravedad. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo acá es una relación para poder decir que si nosotros calculamos en el eta, el R, podemos usarlo directamente para los espectros de aceleración también. Entonces, el mismo R que encontremos acá es el R que nosotros podemos usar para nuestros espectros de aceleración. Entonces, ahora que tenemos claro esto, tenemos que ver cómo podemos encontrar la respuesta del oscilador ante este tipo de demanda. Entonces, primero recordemos que hay distintas formas de medir la ductilidad. Nosotros vimos la ductilidad simple en función del desplazamiento máximo, pero también podríamos ver la ductilidad cíclica como los pic máximos de desplazamiento, ¿verdad? La diferencia de esto, menos dividido por la ductilidad menos 1, son distintas formas de verificar que lo que nos da es esta distancia, que es lo que en realidad está siendo demandada, o la acumulada, cuánto ha sido solicitado en ductilidad nuestra estructura. ¿Ya? Importante saber que hay distintas. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular o vamos a desarrollar la parte práctica, que es cómo resolvemos el oscilador de un grado de libertad no lineal, que es el que vamos a usar
para poder encontrar la ductilidad que se le está solicitando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, este registro se pasa acá, y por lo tanto lo que encontramos de nuestro oscilador ahora es una respuesta de ductilidad, y lo que nosotros vemos es el máximo. Y ese máximo es el que nosotros colocamos acá. ¿Ya? ¿Cuál fue la utilidad máxima que se le solicitó al oscilador durante todo el tiempo de... Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo encontramos eso para un oscilador que sea no lineal. Entonces, para eso primero tenemos que ver cómo es la integración paso a paso. Para hacer la integración paso a paso, ¿verdad? Tenemos que primero representar nuestra ecuación de movimiento en función de los intervalos, es decir, en intervalos de carga, entre deltas de paso. Para eso, en forma incremental que se llama, vamos a tomar nuestra ecuación de movimiento, que la conocemos inicialmente, ¿verdad? Que está en función, y aquí hay un error porque estos deberían ser no mus, sino, los voy a corregir. Acá, estos son U punto. ¿Ya? Después voy a corregir esto. Es U punto. U2 punto. Ya. Entonces, cuando uno resuelve osciladores de un grado de libertad, ¿verdad? Uno tiene que tener que hay maneras de resolver esa integración numérica, es a través de métodos implícitos o métodos explícitos. La diferencia es donde uno hace equilibrio. Hace equilibrio en el paso siguiente o hace equilibrio en el paso en el que está. Nosotros vamos a usar por ahora métodos implícitos, ¿ya? Para cualquiera sea el método, ¿verdad?, numérico usado, hay tres pasos importantes. Determinar la formulación incremental de la ecuación de movimiento, es decir, esto que decíamos en intervalos. Aplicar un algoritmo de integración en el tiempo, es decir, después que tenemos nuestra ecuación representada en forma incremental, cómo la vamos a ir resolviendo, y después implementar el procedimiento en una solución iterativa, ¿ya? En el que vamos, dado que encontramos la solución en el paso anterior, cómo va a ser la solución en el paso siguiente. Para eso tenemos que hacer primero la formulación en manera incremental. Entonces, si nosotros planteamos nuestra ecuación de movimiento para el paso I, ¿verdad? Y esto es lo importante, en el paso I, como vemos en ese punto, nosotros podemos ver también en el paso TI más 1, entonces tenemos en el paso TI y TI más 1, y ahora podemos restarle a M por U sub 1, le vamos a restar ese término, menos la ecuación de allá. Entonces, ¿qué nos queda? Es este término menos este término menos este. Aquí voy encontrando errores. Este C por U punto de T. ¿Ya? Entonces, tenemos este término menos este término menos este término menos este. Y lo que nos queda es simplemente, visto la ecuación de movimiento ahora en incrementos, que es cuánto varió la aceleración entre el paso anterior y el paso siguiente, cuánto varió la velocidad entre el paso anterior y el paso siguiente, cuánto varió la fuerza resistente y cuánto varió la fuerza solicitante sobre nuestro oscilador, ¿ya? Y aquí está expresado el incremento de aceleración
el incremento de velocidad, el incremento de fuerza resistente y el incremento de fuerza solicitante sobre nuestro sistema. Y aquí es importante ver cómo representamos nuestra fuerza incremental de resistencia. Si nosotros vemos esta ecuación, este gráfico que nos representaría cómo se está moviendo o cómo se está deformando, cómo está la fuerza resistente en función del desplazamiento para nuestro oscilador de un grado de libertad, nosotros vemos que esta es una respuesta no lineal y por lo tanto tenemos que ver cómo aproximamos el incremento en este paso. ¿Ya? ¿Cuánto es el incremento de carga en eso? Una opción simple es asumir que podemos representar esto a través de una ecuación, ¿verdad? De una rigidez constante a lo largo de esto y que vamos a asumir que va a ser similar a la tangente. ¿Ya? Hay una variación, obviamente, aquí deberíamos tener una corrección porque depende de cuán grande es este paso, cuán válido es nuestra tangente en el sistema. Por lo tanto, podemos definir, si dijéramos que esto es constante en la tangente, podemos decir que nuestra variación de fuerza es igual a la variación de desplazamiento por la rigidez tangente y por lo tanto podemos representar, ¿verdad?, nuestra ecuación ahora volviendo a incluir rigidez por desplazamiento, porque nosotros sabemos resolver esto de mejor forma usando alguno de los métodos numérico integración paso a paso. Lo importante acá es que este KI ya no es constante en todos los pasos, sino que va a ir variando en los pasos y va a depender de cuál es la tangente que tenga en cada intervalo de tiempo. ¿Queda eso claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, entre los distintos métodos para poder encontrar esto, el que vamos a usar nosotros es el método lineal de aceleraciones. Yo les dejé texto de forma tal después cuando quieran leer y repasar la metodología, está explicado lo que yo voy explicando ahora con palabras, pero que les quede también en el texto para que sea fácil de ir estudiando y repasando los conceptos que estamos viendo en clase. ¿Ya? Entonces, por eso me salto un poco el texto ahora, porque es lo que vamos a ir conversando. Entonces, en este caso, nosotros vamos a usar dentro de los métodos, es el método lineal de aceleración. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que nosotros estamos proponiendo es que en este intervalo lineal de aceleración, la aceleración varía linealmente a lo largo del intervalo, entre TI y TI más 1. Hay una variación lineal de la aceleración, por lo tanto yo puedo escribir mi ecuación para la aceleración en el intervalo de tiempo. Entonces la aceleración que va a sufrir esto va a ser igual a la aceleración inicial más la variación de la aceleración que hubo partido por delta t por t menos ti, con ti menor que ti más 1. Aquí hay un error. Lo que estamos viendo acá es t. Entonces esto, para hacerlo completo, déjenme que quede claro, lo que ahí dice es ti menor que t menor o igual que ti más 1. ¿Ya? En ese intervalo de tiempo. Ahora, integrando la ecuación dos veces, si integramos una vez aparece un medio y este t menos ti al cuadrado, a este término se le multiplica un t menos ti, ¿verdad? Y aparece una constante, vuelvo a integrar eso, ahora a este término se le multiplica t menos ti más un medio, este ahora va a aparecer un medio por t menos ti al cuadrado, y aquí por un tercio se vuelve a multiplicar por ti
menos TI al cubo. ¿Ya? Y aparece una constante que es el desplazamiento que tenía inicialmente. Entonces lo único que hicimos acá fue integrar 2 veces con respecto al tiempo. Y encuentro primero velocidad y después desplazamiento en ese intervalo de tiempo. Siempre estamos viendo cómo varía la velocidad, la aceleración y el desplazamiento entre TI y TI más 1. En ese intervalo de tiempo estamos viendo cómo varía. Por lo tanto, ahora, ¿y para qué hacemos esto? Lo hacemos porque en este caso que tenemos, ¿cuántas incógnitas hay en esta ecuación? ¿Qué no es conocido? ¿O qué no sabemos? ¿Alguien me puede decir qué no sabemos de acá? ¿Qué nos falta? ¿Qué no conocemos? ¿Conocemos la aceleración, el incremento de aceleración? Sí, ¿Lo conocemos o no? Es lo que estamos tratando de buscar. no, tienes razón. No conocemos esto, no conocemos la velocidad y no conocemos el desplazamiento. Podemos, a partir del desplazamiento, porque sabemos la historia pasada, nos puede decir cuál es la tangente de la fuerza resistente. Eso sí. Pero esta es función de los pasos anteriores. Pero en este paso no sabemos, si dijéramos que conocemos el paso anterior, pero no conocemos el paso siguiente. Y ese es el problema. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, estos son incógnitas por ahora. Por lo tanto, tenemos 3 incógnitas y ¿cuántas ecuaciones? Una. Por lo tanto, necesitamos generar 2 ecuaciones más, de forma de tener 3 incógnitas, 3 ecuaciones, y tenemos un sistema que podemos resolver. En este evento, lo que hicimos aquí es encontrar las 2 siguientes ecuaciones que necesitamos. ¿Y qué hacemos ahora? Empezamos a despejar todos en función, para dejar todo esto solo en función de un término. Entonces, despejamos, evaluamos las ecuaciones. Para TI se tiene que, si evalúo estos términos, ¿verdad? Para TI, y después les resto. Entonces, acá lo que estoy haciendo es, para que quede claro, tomo mi U punto en TI más 1. Evalúo en TI y le resto U sub I punto. Entonces, si lo que se fijan, este término desaparece y por lo tanto, ¿qué va a aparecer acá? Entonces, si yo evalúo eso, ¿qué me quedaría? En este caso, U sub I punto más U sub I aceleración, TI más 1 menos TI, ¿verdad? Más 1/2 de delta U sub I por delta T, y este por TI más 1 menos TI al cuadrado. ¿Ya? Esto es igual a ¿qué? Delta T. Esto es igual a ¿qué? Delta TI. Delta TI. Si nosotros decimos que los delta T son constantes en cada uno de estos intervalos de tiempo, ¿verdad? Podemos generar nuestra ecuación de movimiento y tenemos aquí, esto es por. ¿Verdad? Entonces, restamos el menos, ese término se va a ir con ese, este desaparece con ese, y lo que nos queda es simplemente U sub I, 2 puntos por delta TI, más 1/2 de delta U sub I, 2 puntos partido por delta T, multiplicado por delta TI al cuadrado,
se va al cuadrado con ese delta t, si todos los delta t son iguales. Este es igual a delta t porque el intervalo de tiempo es constante. Y podemos hacer ahora lo mismo, este término. Podemos hacer lo mismo acá. Lo que estamos haciendo es u en ti más 1 menos u sub i. Y esto me da delta u sub i. Entonces ahora tenemos escrito delta u sub i punto y delta u sub i. ¿Qué hacemos? Ahora podemos definir delta u sub i 2 puntos y delta u sub i punto en función de una sola, y dejamos una sola incógnita en nuestra ecuación, que va a ser el incremento de desplazamiento. Despejamos, ¿verdad? Vamos a primero a despejar acá arriba, que tenemos todo, y dejamos, en esta, despejamos acá, y vamos a dejar a delta u sub i, ¿verdad? En función de delta u sub i, y podemos después reemplazarlo acá arriba, y dejamos delta u sub i punto en función de delta u sub i. Entonces, si se fijan, en este lado lo único que nos queda como incógnita es este término y este término. Y ahora podemos reemplazar esto dentro de nuestra ecuación. Entonces estamos reemplazando, en este caso, asterisco y 2 asteriscos. ¿En cuál ecuación? En la que teníamos acá arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos asterisco y 2 asteriscos en triángulo. Y con eso, ¿cuál es la gracia de esto? Que ahora tenemos nuestra ecuación solo en función de un término que no conocemos, que es lo desconocido, delta u sub i. Despejamos ese término y fíjense qué ocurre. Pasamos el problema, uno podría decir algo pseudoestático, en el que tenemos una rigidez equivalente por un delta de incremento igual a un delta de fuerza. ¿Cuánto vale esa rigidez efectiva? K sub i más 6 partido por delta t al cuadrado por m más 3 por ci partido por delta t. Y la fuerza incremental efectiva es delta Fi, que es el incremento de fuerza que vimos, más estas dos componentes que están en función de los parámetros encontrados en el paso anterior, que sabemos que son conocidos. ¿Ya? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que resolver, pasamos de resolver nuestra ecuación, simplemente tenemos que resolver. Y aquí lo único importante es recordar que en el caso elástico, este término es constante en cada intervalo de tiempo. En el no lineal, Fk sub i va variando de intervalo en intervalo dependiendo de cuán complejo es nuestra respuesta no lineal del oscilador. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Y perfectamente ahora podemos resolver nuestro sistema en incrementos. Encontramos delta u sub i simplemente generando la división de delta Fi, que es la fuerza efectiva incremental partido por la rigidez efectiva. Con eso podemos sumarle eso al paso anterior y tenemos el desplazamiento en el paso siguiente. A partir de esto encontramos, como ya teníamos en asterisco y 2 asteriscos, podemos encontrar el incremento en el paso siguiente, en el paso de velocidad y el incremento de aceleración, y tenemos nuestro sistema
que satisface la ecuación, y si se fijan acá, la ecuación está correcta para cada intervalo, para en los tiempos TI, TI más 1, TI más 2. Entre medio puede que no satisfagamos la ecuación de movimiento exactamente, pero en los intervalos, en los puntos de medición, hay equilibrio. Se satisface nuestra ecuación de movimiento, masa por aceleración, más amortiguamiento por velocidad, más la fuerza resistente es igual a la fuerza solicitante en la base, menos m por la aceleración del suelo. Como habíamos dicho, este es un método implícito, por lo tanto es condicional, es estable condicional. ¿Y qué quiere decir eso? Que la solución es correcta mientras mi delta de paso sea lo suficientemente chico, ¿verdad? Con respecto al periodo. ¿Y qué decimos que es algo chico? Es que el delta t tiene que ser mayor a tiene que ser, esto está al BR, tiene que ser menor a Tn partido por 10. Entonces está al revés. Delta T tiene que ser menor que Tn partido en 10. ¿Ya? Un décimo del periodo natural. Y si nosotros cumplimos eso, que nuestro delta T sea más chico que eso, podemos decir que nuestro oscilador, nuestra respuesta del oscilador va a ser estable condicional. Es decir, no va a diverger y no voy a tener errores en la respuesta. Ahora es, ¿cómo determinamos este término K? Entonces ya vimos cómo resolvemos. Aquí asumimos que sabíamos cuánto vale ese K en el intervalo y que lo habíamos definido simplemente como la pendiente. Entonces tenemos que encontrar para nuestro oscilador de un grado de libertad no lineal cuál es esa pendiente en cada intervalo de tiempo. Y para eso hay distintas metodologías. Hay unas más simples y hay unas más complejas, ¿verdad? La más simple es que yo puedo tener una bandera que me dice está fluyendo o no está fluyendo. Si está fluyendo, ocupa la pendiente posfluencia. No está fluyendo, ocupa la pendiente elástica, K sub 0. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a encontrar, obviamente, la metodología que vamos a usar es la de plasticidad para poder encontrar cuál es este comportamiento de un sistema elastoplástico con endurecimiento. Es decir, le vamos a dar una pequeña pendiente, no va a ser completamente elastoplástico, sino que va a tener una pequeña pendiente posfluencia, no va a ser cero esa pendiente porque tiene problemas numéricos a veces, entonces conviene darle, aunque sea una pequeñita, una posfluencia. Entonces aquí tenemos dos opciones de rigidez, K sub 0 o alfa K sub 0, donde aquí lo que estamos viendo es que tenemos un alfa K sub 0. Y este es un factor de cuánto es la rigidez posfluencia con respecto a la rigidez pre. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es lo que está definido acá. Rigidez posfluencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar un algoritmo que se llama de tipo de plasticidad, que es un radial return, o que lo que hace es que define lo que se llama una condición de fluencia o una zona de fluencia, ¿verdad? Una función de fluencia, y lo que va haciendo esto es que dice, mi fuerza está en la zona de fluencia o está dentro, es menor a la condición de fluencia. Si estoy sobre la condición de fluencia, mi envolvente debería modificarse, como vemos acá. Empiezo a fluir y empieza a variar a dónde va a estar generándose la fluencia. Por lo tanto, lo que vemos acá es como este envolvente se va moviendo hacia arriba o se va moviendo hacia abajo, de forma tal de poder representar nuestra curva de histéresis, ¿ya? De forma correcta. Y para eso, ¿qué hace este algoritmo? Divide nuestro desplazamiento en dos porciones.
el desplazamiento elástico y el desplazamiento plástico, que sería cuánto corresponde a deformaciones que van a quedar después cuando volvamos, que no van a ser remanentes dentro del sistema. ¿Ya? Cuánto es esta remanente y cuánto es lo elástico que corresponde a esta variación. ¿Ya? Cuánto corresponde a plástico, que son fluencia que va a ocurrir, y lo que nos dice es que la resistencia, obviamente como sabemos, va a ser K0 durante el intervalo por mu, por el desplazamiento, menos lo que sea por plástico, porque fluye nuestro sistema. Y para eso definimos una condición de fluencia que es simple, que lo que nos dice es, en caso simple, lo que nos está diciendo es que la fuerza la fuerza resistente del oscilador está dentro de nuestra condición de fluencia, es decir, es menor que el valor de fluencia o es mayor o no. ¿Está dentro de eso o está fluyendo? Y este B lo único que hace es este back force, que lo que hace es mover esto de forma tal de poder desplazar esta curva en altura y poder definir cuándo está fluyendo y cuándo está en el rango elástico, ¿ya? Para poder hacer el ciclo de histéresis de forma correcta. ¿Qué más tiene? Es una regla de flujo que nos dice, el siguiente paso es, una vez que estoy fluyendo, hacia dónde me estoy moviendo y cuánta fluencia está produciendo, cuánto se va a desplazar la deformación plástica, cuánto va a aumentar la deformación plástica en concreto. Y para eso se define esta regla de flujo que nos dice cuánto es la velocidad de incremento de plasticidad y cuánto es la velocidad de incremento de este término de forma de ir moviendo estas dos cosas. ¿Para qué vamos moviendo esto? Acuérdense que después, si yo aumento y yo llego acá, ahora mi curva debería estar en ese rango. Es decir, voy a estar plastificando, si me estoy devolviendo en esta posición, entro en el rango elástico, 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 hasta que choco con la siguiente línea y ahí vuelvo a estar plástico. Entonces tengo esto en ambos costados, siempre dependiendo hacia dónde llegue. Y por lo tanto lo que hace esto es decirme cómo voy variando en esto y cómo va amplificándose la componente plástica de nuestro sistema. Obviamente, a nosotros lo que nos interesa no es tanto el procedimiento de plasticidad, sino cómo implementamos esto dentro de nuestro oscilador. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es qué condiciones hay que cumplir para que esto esté fluyendo y qué condiciones hay que cumplir cuando no está fluyendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es, iniciamos definiendo en nuestra fuerza resistente, dado el desplazamiento que se produce en el siguiente paso, le resto lo que llevaba acumulado de deformaciones plásticas, ¿verdad? Y encuentro cuál es la fuerza resistente. Con esa fuerza resistente veo, ¿está fluyendo o no está fluyendo? Si no está fluyendo, la fuerza resistente queda directamente calculada de esta forma y la rigidez la sabemos, que es la rigidez prefluencia, que es la rigidez elástica, cuando está en la curva que sube de ascenso y de descenso. Ahora, si estoy fuera de mi condición de fluencia, tengo que corregir la condición de fluencia y empezar a fluir mi sistema. En caso de estar fluyendo, ¿verdad? Ahora yo calculo cuánto es esa variación de incremento de desplazamiento plástico, ¿verdad? Y cuánto varía también mi F, este término, de back, que nos dice cuánto se mueve la condición de fluencia para seguir verificando. Y con eso simplemente calculo cuánto es el endurecimiento, cuánto es el incremento en el endurecimiento y cuánto es el incremento en el plástico. Y con eso vuelvo a corregir porque ahora como estoy fluyendo,
mi fuerza no está representada por simplemente el rango elástico, sino que estoy en el rango plástico y por lo tanto el incremento de fuerza no fue tal. Y por eso tengo que corregirlo y por eso le resto lo que corresponde a deformación plástica, lo que no correspondía a deformación. ¿Ya? Y la rigidez queda lista, que es la rigidez post-fluencia. Entonces lo que hacemos si está fluyendo es corregir esto que dijimos que estaba, aquí lo que estamos asumiendo es que esto está en el rango elástico, y en realidad no estaba porque estaba fluyendo y por lo tanto tengo que corregir. Tengo que quitar la fuerza resistente porque ahora, reducirla porque ahora estoy en el rango plástico. Como llevo esto finalmente a un sistema de un oscilador de un grado de libertad no lineal, combinándolo con el método de aceleración lineal, y esto es lo que ustedes tienen que programar y que está en este diagrama simple. Nosotros partimos con los datos de entrada: masa, amortiguamiento, rigidez, alfa, que es nuestra posfluencia, FI, ¿verdad? Este es cuánto varía la pendiente, posfluencia, FI, cuál es el rango de fluencia de nuestro oscilador, el delta T de incremento del vector. Y esto lo que nos da es el vector de entrada. Típicamente condiciones iniciales igual a 0. Y como este es mi método de aceleración lineal, podemos encontrar ciertos factores. Y yo sé que la rigidez posfluencia la tengo que determinar como alfa K sub 0 y puedo encontrar otros términos que voy a usar para calcular el incremento de deformaciones plásticas y el incremento de la fuerza que habíamos definido acá, que es la fuerza de endurecimiento producida en nuestro oscilador. Con esto, parto con definiciones de las condiciones iniciales: elástico, fuerza resistente 0, deformaciones plásticas 0 porque el oscilador no estaba fluyendo, y obviamente también la fuerza de endurecimiento es 0 porque no ha fluido todavía. Y entro en la iteración. Calculo el incremento de fuerza, asumo que la rigidez que tenía en el paso es la rigidez que viene del paso anterior, cuál es la pendiente. Calculo cuánto es mi incremento de fuerza efectiva, ¿verdad? La rigidez efectiva también la calculé acá. Calculo cuánto es el incremento de desplazamiento en el paso. Calculo cuánto es mi variación de velocidad y también puedo calcular cuál es mi aceleración en el paso siguiente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular si esto ahora empezó a fluir o no. Pruebo, encuentro cuánto es la fuerza resistente, ¿verdad? Veo si está fluyendo. Si no está fluyendo, la rigidez para el paso siguiente ya está determinada como la rigidez elástica, la fuerza resistente está dada y mi desplazamiento, el desplazamiento plástico, es el que ya tenía acumulado anteriormente porque no hay deformaciones plásticas, por lo tanto no tengo que aumentarla, y tampoco el endurecimiento. Si ahora fluí, tengo que modificar estos parámetros y tengo que corregir. Por lo tanto, tengo que generar cuánto es mi deformación plástica en el nuevo paso, cuánto es mi fuerza de endurecimiento, y ahora mis rigideces quedan determinadas para el siguiente paso en el del paso alfa K sub 0 y f de i más 1 en el paso siguiente. Con esto puedo ahora calcular al final de la respuesta cuál es la aceleración en el final de mi intervalo delta TI. Ahora tengo U sub i más 1, U sub i más 1, 2 puntos, ¿verdad? Aquí este debería ser solo un punto. Velocidad, desplazamiento, velocidad y aceleración en el paso siguiente. Y con esto, ahora estos van a pasar a ser el paso anterior
para el siguiente intervalo. Entonces sigo y vuelvo arriba. Entonces calculo la variación en el paso que estoy, porque tengo mi delta fuerza incremental. Ahora el paso anterior ya lo tenía, aumento el incremento, tengo cuál es la pendiente con la que parte, tengo cuánto es la fuerza efectiva que hay, la rigidez efectiva, y vuelvo al paso siguiente y así itero hasta encontrar solución. ¿Ya? Entonces está el algoritmo. El auxiliar, deberíamos tener una auxiliar para poder analizar esto y ver cómo es el procedimiento ya programado, pero es seguir este diagrama de flujo que les presento acá, y la tarea que van a tener que realizar, se la voy a presentar en los últimos minutos. Le agradezco el tiempo, me sobrepasé un poco, pero quiero que tengan la tarea porque la voy a publicar hoy día, entonces quiero explicársela qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos es determinar el factor de reducción, R, en función de los periodos para distintos rangos de ductilidades. Un 2, de 4, de 6, de 8 y de 10. Para un oscilador con amortiguamiento del 3 y del 5%. ¿Ya? Entonces vamos a tener R's, varios R's, ¿verdad? Que van a estar en función de su ductilidad y de su amortiguamiento. Van a ser independientes. Entonces vamos a tener un R para el 2, asumiendo un 3% de amortiguamiento, y para 2, asumiendo un 5% de amortiguamiento. Y lo que vamos a tener es un endurecimiento del 5%. Para esto lo vamos a ver para registros en roca y para registros blandos. Y con esto vamos a poder determinar cómo es la influencia del amortiguamiento, cómo es la influencia del tipo de suelo y cómo es la influencia de la ductilidad en estos valores R. ¿Ya? Y para poder lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer varias cosas. Primero, escribir una función que me responda, me entregue la respuesta elastoplástico con endurecimiento, ¿verdad? Con este, que es lo que nosotros vimos recién, que es este diagrama de flujo que les presenté. Una vez que eso ya esté programado, generan una función que les entregue el espectro de resistencia constante. Es decir, para un eta dado, es decir, para una resistencia, Fi partido por W constante, encontrar las curvas, ¿verdad? Resistencia constante que van a indicarnos cuál es la ductilidad versus el periodo. Una vez que tengo esto, determino los espectros de resistencia para cada registro, variando, ¿verdad? Los distintos rangos de eta. Entonces, que es estas curvas que veíamos que tenían varias, y de ahí determino mi espectro de ductilidad constante una vez que tenga todos los eta. Para distintos valores de eta, voy a poder ahora generar mi espectro de ductilidad constante, y una vez que tengo la de ductilidad constante, ¿verdad? En función de la razón de amortiguamiento, cada una de estas curvas va a ser en función de la ductilidad para un rango de razón de amortiguamiento constante y para un tipo de suelo dado. Y después determino finalmente para cada registro los factores de reducción R, ¿verdad? Que es la razón entre para 2, 4, 6, 8 y 10. En función, ¿verdad? De el amortiguamiento y en función de los registros en roca o en suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un R versus Tn para una ductilidad de 2, ¿verdad? 3% de amortiguamiento, y en roca vamos a tener un factor de reducción R de ductilidad 2 con 3%, y suelo después 1R con 2, 5% en roca, de 2, 5% en suelo. ¿Ya? Comparar
y comentar los resultados. Es decir, ¿hay influencia por la razón de amortiguamiento? ¿No hay influencia? ¿Cuál es la influencia del suelo en el R? ¿Varían? Para que entendamos de mejor forma. Y los registros están dados en función de fracciones de G y tienen muestreos de 200 muestras partidos por segundo. ¿Alguna duda o consulta? El concepto está claro, pero hay que ponerse a construir la gráfica. Exactamente. Esa es la parte más compleja, es la construcción y la distinta, y por eso yo se los divido en pasos, para que sea intuitivo qué es lo que tenemos que ir haciendo para poder construir. Porque en realidad la pregunta es esto, encuentre esto. Las partes de acá es simplemente una ayuda de cómo vamos a ir construyendo esto de forma tal de poder llegar a las 5, que es lo que se le está solicitando en realidad, que es el valor de R. Entonces le agradezco el tiempo, la extensión, disculpen por los 15, pero es que quería que tuvieran la información que requieren para poder hacer la tarea ya lista hoy día, de forma tal de que puedan empezar a ver qué es lo que hay que hacer y podamos la próxima semana ya tener un auxiliar para que el auxiliar pueda apoyarlos en la construcción de esta tarea. ¿Dudas, consultas? No por el momento, la semana que viene seguro. Perfecto. Entonces, que tengan un buen fin de semana. ¿Profe? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Para cuándo quedaría la tarea? Esta tarea deberían ser 2 semanas. Y ahí nos quedaría la última, que es con la norma. Y yo creo que ahí se cierra el curso. Como es lo que habíamos dicho, que eran las 6 ejercicios. Ya, gracias. Ni un problema. ¿Ya? Entonces yo les voy a corregir los errores que encontré en los apuntes mientras estábamos conversando, y voy a subirles el apunte de forma tal que también tengan eso y puedan continuar con el ejercicio número 5. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por el tiempo. Que estén bien. Cuídense.